Primer truco que aprendemos a hacer, un ollie. Segundo truco que aprendemos a hacer, un frontside 180. Tercer truco que vamos a aprender, un backside 180. Vamos a empezar siempre por el ollie, porque el ollie va a ser el que nos va a ayudar a ejecutar un giro de 180 grados en el aire. Un frontside 180 es lo siguiente, es un pequeño ollie con una rotación frontal de 180 grados. Así vamos a conseguir un frontside 180. Un backside 180 es un ollie con una rotación de espaldas de 180 grados. Si lo hacemos en la pista, en una zona plana, con poquita velocidad, es lo mejor para aprenderlo y ya lo trasladaremos poco a poco al nivel al que queremos llegar. Para preparar un frontside 180, en mi caso, que soy goofy, ¿vale? Iría ligeramente apoyado sobre el talón de backside, ¿vale? Ejecutaría un ollie y en el aire haría una pequeña rotación de 180. A la hora de caer, de recepcionar, siempre un poquito semiflexionado para acomodarnos al terreno y que la caída sea suave. Normalmente el backside 180 se explica después porque es mucho más técnico, ¿vale? Diferencias así súper contundentes, el backside se saca sobre el canto de las puntas, ¿vale? Y se da la espalda al salto, es decir, tienes que tener un poquito más de práctica porque hay unos instantes que no ves nada, es decir, no estás viendo la recepción y verdaderamente lo mismo a la hora de recepcionar, siempre semiflexionado.